buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y a pesar de todo lo que habíamos dicho de que no íbamos a hablar de esta película, al final hoy os traemos su reseña. Se trata de Men, una de las películas más polémicas que ha habido este año, pero tampoco de las que más se ha hablado, curiosamente. Una película de A24 y del director y guionista Alex Garland, director también de Ex Machina y Annihilation. Antes de empezar, si eres nuevo en el canal o has entrado a este vídeo por la miniatura o el título, quiero aclarar que es un paralelismo que hemos hecho con otro vídeo que hicimos hace un tiempo de Anticristo de Lars von Trier, ya que creemos que esta película se ha inspirado muchísimo en aquella, tanto en el mensaje como en la forma de estar rodada. De ahí que hayamos hecho la misma miniatura con el mismo mensaje, pero cada uno para un género. Antes de empezar también, Rotten, quiero aclarar una cosa. Ha pasado bastante tiempo desde el estreno de Men, ya hay mucha gente que ha hablado de ella, que ha tenido sus teorías, sus reflexiones, sus interpretaciones de la película. Solamente quiero aclarar que nosotros venimos de cero, que lo que vamos a comentar aquí simplemente son las nuestras. No hemos ido vídeo por vídeo ni buscando análisis para inspirarnos o hacer un vídeo recopilatorio de todas las teorías o de todas las reflexiones que se pueden sacar de aquí. Supongo que serán muy variopintas, muy personales, así que nosotros vamos a enfocar este vídeo ofreciendo la nuestra. Pero sí que es cierto que si no queríamos ver la película, o más bien yo no quería ver esta película, es por todo ese trasfondo sociopolítico ideológico que Alex Garland mete en sus películas. Ya lo pudimos ver en Annihilation y sabíamos que Men, por declaraciones propias suyas, las tenía. Pero esto lo dejaremos para el final del vídeo, ya que queremos hablaros de Men tanto para los que no la habéis visto o dudáis si verla, además de la interpretación que nosotros personalmente hemos sacado de esta historia. Al fin y al cabo, lo más importante de todo esto es hablar de la película y no tanto de lo que el director ha dicho de su película. Pues como digo, Men es una película de 100 minutos del director y guionista Alex Garland, que además podéis disfrutar en Movistar Plus, y que aunque muchas personas la han estado comparando el estilo de terror de esta cinta con Hereditary o incluso It Follows, creo que nada está más lejos de la realidad, ya que esta película se parece muchísimo más a Anticristo. Por lo tanto, si esa película se te hizo pesada, pomposa, quizás se te hizo hasta lenta el ritmo o la fotografía tan pretenciosa que tiene, Men quizá ya no es tu película. Es que es del mismo estilo, exactamente. O sea, a nivel visual, las cámaras lentas, las cámaras pausadas, el retrato un poco más intimista y más profundo, un poco de la psique de la protagonista, está presente durante los 100 minutos, más o menos como pasa con Anticristo, con sus pequeños toques un poquito más violentos, más o menos gore, separando y poniendo obviamente una distancia entre ambos directores. Pero sí que es verdad que la sensación es la misma, incluso el mensaje es más o menos similar, pero contradictorio. Incluso hemos podido comprobar que hay planos que nos recuerdan muchísimo, te trasladan a esa película, que podían ser una inspiración de otro. Incluso el principio de la película, donde podremos ver que un hombre está cayendo desde un balcón con una mujer con la nariz ensangrentada mirándola y gritando hacia afuera a cámara lenta. Lo que nos recordará al principio de Anticristo, cuando vemos a ese niño caer por el balcón mientras los padres están follando. Pero hablemos, ¿de qué trata Men exactamente? Pues la historia nos cuenta sobre una pareja que están en trámites de divorcio, una pareja que vemos que tienen muchísimos problemas y que él está amenazando con suicidarse si ella le deja. Una pareja con muchísimos problemas de relación, muy tóxica, que nos irán contando poquito a poco durante la película, pero que desde bien principio sabremos que él morirá y ella se irá a un retiro, a una casa de campo, para sanar un poco esas heridas del trauma de haber visto morir a su marido delante de ella. Y esa es la principal idea donde se centrará la película. Por supuesto, de trasfondo estará ese contexto y esa situación que muy bien acabas de explicar y que tendrá mucha presencia y mucha importancia tanto en la película como en el mensaje final que te quiere dejar. Pero nosotros como espectadores lo que iremos viendo es esa estancia de nuestra protagonista en esa casa inglesa, en esa mansión tan tranquila, en ese paisaje de bosque y de naturaleza tan relajante, donde se supone que irá a reflexionar, a pasar un tiempo a solas y a curar un poco esas heridas tan recientes que ese trauma le ha dejado. En esa casa conoceremos al personaje de Rory Kinnear, que este actor muchos lo recordaréis por ser el que se folló al cerdo en el primer capítulo de Black Mirror, The National Anthem. Este personaje, lo que ha hecho famosa la película es que le veremos en muchísimos personajes diferentes, veremos como su cara está reflejada en distintos personajes durante la película. Todo personajes masculinos, será el casero, será uno de los camareros del bar, serán los propios clientes del bar, incluso será el párroco de esa pequeña campiña e incluso le veremos ese mismo rostro en la presencia de un niño. Esto en nuestra protagonista no será nada extraño, ya que ella nunca comentará que todos tienen la misma cara, es como si lo viera algo natural. Pero la película irá avanzando con una intriga y un terror, porque sí que es cierto que la película es de terror, con esta mujer en esa casa
casa y sus problemas emocionales a raíz de la situación de la que venía arrastrando. Por supuesto, en el desarrollo de la película habrá un desencadenante que será una pequeña invasión de la intimidad. Mientras ella está tranquilamente en esa casa, ella percibirá esa situación como un peligro y a partir de ahí se desarrollará un poquito todo y se mezclarán ambos conceptos, esa tragedia personal que ha vivido con su marido y lo que está viviendo en este momento. Llegados a este punto, de verdad que no creo que debáis saber mucho más de la película, simplemente que tiene imágenes muy fuertes, tiene imágenes perturbadoras, tiene una atmósfera de terror, juega muy bien con la fotografía y los actores lo hacen de 10. Juega muy bien con la fotografía, para mi gusto también juega muy bien con las cámaras lentas, creo que el ritmo relativamente pausado es totalmente necesario y juega también muy bien con la banda sonora. La verdad es que me ha encantado, ya sabéis que me fijo bastante, tengo bastante obsesión en esto de que la música acompañe y que realmente te transmitan cosas y en esta película realmente me lo han conseguido, me han puesto hasta la piel de gallina, sobre todo en esa parte del final donde se repite la misma melodía con la que hemos empezado. En cuanto al mensaje de la película, quiero decir que no es tan complejo como vimos en Anticristo. Si a alguien le asusta un poco eso, es bastante simplista la forma de ir narrando esta historia y sobre todo para la gente que tenga más miedo, vaya asustada, igual que me pasó a mí de que nos vendan otra película con un panfleto y que tengamos que estar oyendo todo el rato ese tipo de historias. La película no lo hace para nada, podrías montar esta historia con los sexos invertidos o incluso con dos personajes del mismo sexo, que los discursos y la historia la disfrutarías exactamente igual. Yo no siento que la película tenga un mensaje simplista, pero sí que es verdad que es un mensaje generalista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo que se entiende bastante mejor que Anticristo. Si estamos comparando ambas películas, es mucho más intuitivo el desarrollo, incluso para muchos puede resultar predecible, pero no creo que el giro sea algo predecible, sino creo directamente que no hay giro, que la película te lleva constantemente y paso a paso a ese desenlace que tú ya has tenido que ir intuyendo durante toda la película. Dicho esto, creo que es una película que hay que disfrutar o aborrecer por uno mismo. No hay que hacer caso ni a las cosas que nosotros vayamos a decir, ni a las cosas que el director dijo, ni siquiera a las críticas profesionales o amateurs que hayáis oído por ahí. El mejor crítico siempre es uno mismo y en esta película se demuestra completamente. Ahora sí, vayamos un poco ya con spoiler a hablar de qué nos ha parecido y qué hemos interpretado de Men. Vayamos a la chicha. Empezando desde el principio, por la trama principal de la película, que es el trauma que tiene esta mujer a raíz de la muerte del marido, quiero hablar de cómo nos presentan esta historia. Nos presentan una pareja en la cual están en trámites de divorcio y es cierto que él le hace un chantaje emocional muy fuerte sobre de que si le deja se va a suicidar, algo que sí que es cierto que mucha gente seguro que ha vivido en sus propias carnes y que en la sociedad se ve bastante palpable. Personas que no saben cómo lidiar con la soledad y sobre todo con el hecho de que les deje la persona que han querido y que creían que iba a estar con ellos para siempre. Obviamente esto es difícil de llevar tanto para la persona que es dejada como para la persona que está intentando romper esa relación por los motivos que sea. En este caso sabemos que la relación era muy tóxica, que ella incluso había llegado a tener miedo de él. Nunca nos cuentan exactamente por qué y en el momento en que le da un golpe con el móvil nos cuenta ella misma que es la primera vez que hacía algo de esa gravedad y ella responde rápidamente echándole de casa cabreada, lo que hace que él llegue a la situación que nos cuentan que quería bajar del balcón del piso de arriba hasta su casa y accidentalmente cae. Esto nunca queda claro, ni siquiera para la propia protagonista es algo resuelto. Creo que eso es parte también de lo que le trauma y de lo que le va a perseguir continuamente probablemente el resto de su vida. Y es que nunca sabrá si realmente su marido se cayó o realmente cumplió esa amenaza y ese chantaje emocional de suicidarse si ella le dejaba. Aquí cada uno puede sacar su interpretación. Yo a lo personal, por la forma en la que cae de pie, mirando hacia dentro de la casa y con esa cara de miedo y de susto, tengo la sensación de que realmente ese hombre se cayó, no que cumplió su amenaza de haberse suicidado. Y lo más interesante de todo es que en realidad no importa por qué se suicidó o por qué se cayó. Lo más importante y lo que la película se pretende centrar es en que ella lo ha presenciado, en esa tragedia individual que está viviendo al ver morir en esas circunstancias tan trágicas a alguien. Os aseguro que esas cosas, esas imágenes y esos instantes, esas milésimas de segundo se pueden quedar grabados para el resto de tu vida y perseguirte por siempre. No solo le ve caer, sino que luego nos muestran que ella baja a la calle y le ve muerto, ve cómo ha quedado herido, con esa mano empalada, con la costilla rota y con el pie partido. Esas imágenes, aunque a muchos pensemos de que ya hemos visto de todo y estamos curados de espanto en cuanto a la violencia, tenéis que poneros en la situación que para ella era alguien importante, aunque estuvieran en trámites de divorcio. Ha visto cómo esa persona está muerta y ella ha sido parte de
de esa causa. A lo que vamos es que en una situación así tan impactante visualmente es muy difícil dejarla de lado, obviar cosas, no hacerse preguntas internas aunque sean absurdas e incluso sentir esa culpabilidad o ese remordimiento de conciencia que ella en parte siente, aunque sabe que en realidad no tendría por qué tenerlos porque no tiene la culpa de nada. Algo que sabemos es que ella no busca ayuda profesional después de esto, simplemente se va a esa casa rural a despejarse y a sanar su mente y cuerpo como ella misma nos cuenta. Aunque en realidad, corrígeme si me equivoco, tampoco hay una sensación de tiempo, del tiempo que ha pasado desde la tragedia hasta el punto que ella decide tomarse ese retiro o esas vacaciones. Así que el tiempo también queda muy abstracto en lo que respecta a la recuperación un poco personal que ha podido tener esta mujer. Aquí empiezan los simbolismos de la película, porque sabemos que cuando llega a esa campiña coge una manzana, la muerde simbolizando el pecado original, el pecado de Eva. Aquí es donde entrará un poquito la explicación de Alex Garland, pero también tenemos la nuestra propia, y es que en ese momento es cuando conoce a Joffrey y por primera vez vemos esa cara del amigo Rory Kinnear. Aunque podamos sacarle un simbolismo del pecado original, yo creo que ese desencadenante de la manzana es en el momento en que su cabeza hace clic y detona para sacar a relucir todos los problemas que ella realmente está intentando resguardar en su mente y no quiere sacar a flote. Los transforma en forma de miedo, pues una reacción de lo más natural y de lo más normal. Aunque prácticamente ella no será consciente, incluso nosotros no seremos conscientes de lo que realmente le está pasando hasta bien avanzada la película. Creo que es importante, llegados a este punto donde no sabemos muy bien como espectadores qué estamos viendo o qué te está contando la película, aclarar que también existe un trastorno neurológico, que no es psicológico, que describe un poco la situación que plantea esta protagonista en Men. A este trastorno neurológico se le denomina prosopagnosia facial, o también conocida como ceguera facial, donde los afectados no son capaces de distinguir los rasgos de cada una de las personas, por eso tienen la sensación de que todos tienen los rostros similares. Pero esto lo digo simplemente a modo curiosidad, porque para nada creo que la película sea tan simplista de querer explicarte simplemente que esta protagonista tiene este trastorno. La película va bastante más allá. Pero vayamos a la primera escena donde empieza el terror de esta mujer, donde empieza el terror de lo que ella va a sentir a medida que va avanzando la película, y es en ese túnel, en el túnel donde ella se pondrá a cantar, oirá el eco, se sentirá tranquila, pero que al fondo del todo verá la silueta de alguien que se levanta y empieza a perseguirlo. Esto metafóricamente podríamos estar hablando que es el interior de su mente, como ella intenta dejarla vacía, que tenga eco, intentar hacer que los problemas no existan, pero que hay un pequeño rincón en esa oscuridad que está atento para no dejarla descansar. Esa visión será ese hombre desnudo. Un hombre desnudo que podríamos simbolizar como la culpa, como la vulnerabilidad a la vez. Mucha gente cree que en Men, esos hombres que ella ve, simbolizan solo al marido, pero yo creo que es una mezcla de lo que ella veía de su marido y a la vez lo que ella siente a raíz de lo que ocurrió. Ese hombre desnudo podemos ver durante toda la película cómo se está automutilando, cómo se está haciendo daño, pero a la vez es inofensivo. Eso nos lo dice la propia policía. No se ha resistido al arresto. Este personaje para mí simboliza esa autoflagelación que ella está haciendo consigo misma a raíz de la culpabilidad de la muerte del marido, esas heridas, a la vez que también refleja el dolor que ya sabía que sentía su marido, cómo intentaba acercarse a ella por todos los medios posibles, pero siempre desde la distancia, siempre acosándola, siempre mirándola, sin querer hacerle daño, aunque realmente se lo hiciera, ya que ella necesitaba alejarse de él. Para mí al final lo único que está reflejando esta figura masculina desnuda es la sensación de que ella se siente perseguida, no necesariamente perseguida por lo que fue su marido mientras eran pareja, sino más bien perseguida por esa tragedia y por estas imágenes, y esta sensación te puede perturbar tanto que, como dice Rotten, incluso puedes sentir esa sensación de culpabilidad o de remordimiento de conciencia cuando en realidad tú sabes que no has hecho nada. Y para más Inri, creo que todo esto a modo personal se confirmará cuando esa figura desnuda se rajará la frente, se introducirá una hoja y acabará más adelante convirtiéndose en una especie de rostro de árbol, quizás simbolizando un poco la naturaleza, la propia naturaleza instintiva del ser humano de estar atrapada dentro de tu propio trauma. Y por acabar con la metáfora de las flores, vemos ese diente de león que él en algún momento de la película le bufará y lo esparcirá por delante de ella hasta que incluso se trague parte de ese diente de león. Esto puede simbolizar precisamente como alguien que está sufriendo, alguien que no sabe cómo lidiar con su propio problema, contagia al resto y lo esparce como si fueran esporas, y uno se siente atrapado entre algo que parece inofensivo pero que te puede atragantar y hacer que estés peor. No necesariamente lo traslada al resto
resto de las personas, sino que lo esparce un poco simbólicamente a su entorno, ¿no? Como entorno. que el resto de las cosas que le vayan pasando, el resto de interacciones sociales que tenga o el resto de reflexiones personales íntimas que tenga, siempre van a ir alrededor de ese trauma o de esa sensación tan paranoica y tan traumática de no poder lidiar con ese problema. Quiero ir con el personaje del policía. Vamos a hacer pequeños saltos hablando un poquito de cada uno de esos personajes que ella ve y que representan parte de ella y parte del marido. Ese policía podríamos decir que es la autoridad, el control, porque vemos en parte de la película como él le cogía el móvil, la controlaba, le decía con quién has hablado, qué le has dicho, pero también nos enseñan cómo le cuenta que tuvo que dejar ir a ese hombre, que era una persona, un vagabundo inofensivo, que le dieron ropa y que realmente no había cometido ningún delito. Esta es la parte que ella siente de que le falta el control de su vida, tanto ante su marido como ante ella misma. Ninguno de los personajes es realmente violento directamente con ella, excepto alguno que ahora hablaremos, pero este policía realmente lo que está simbolizando es esa sensación de vulnerabilidad que tienes de no poder tener el control de las cosas. Daremos otro salto en el tiempo en la película hasta llegar al punto donde nuestra protagonista decidirá dar un paseo y esta vez en vez de ir a ese puente, pues decidirá ir a esa pequeña iglesia que su casero Joffrey le había recomendado ver. Dará un paseo por los alrededores, decidirá entrar, verán en medio de la iglesia como una especie de altar bastante distinto a lo que estamos acostumbrados y que en realidad yo no he captado muy bien la idea de lo que quiere representar. Por momentos vi un rostro, por momentos me pareció que la película estaba dando a entender que era una vagina y la verdad que este concepto me quedó un poquito demasiado abstracto. Pero lo más importante para mí en todo esto son dos conversaciones, los dos encuentros y las dos interacciones sociales que tendrá esta mujer ahí, tanto la del niño con la máscara como la del párroco. El niño de la máscara probablemente sea el más perturbador, tanto llevando esa careta como cuando se la quita, y vemos que realmente sigue manteniendo ese rostro que tienen todos los hombres que va viendo nuestra protagonista en la película. Un niño que será bastante desafiante, que tendrá un carácter rebelde y que le insistirá en que quiere jugar con ella al escondite, diciéndole unas frases bastante lapidarias y que hacen que reflexionar, como por ejemplo, escóndete, siempre te escondes, se te da bien esconderte, como dando a entender que esa figura es la parte de ella que constantemente intenta escapar y huir de sus problemas. A la vez que te demuestra la parte del infantilismo, esas discusiones que tendrían como niños pequeños, donde todo se resumía básicamente en eso, en insultos de niño pequeño y sobre todo en ella intentando, como dice Síncope, esconder esos pequeños problemas hasta que al final llegó demasiado tarde. Pero me parece más interesante, si cabe, el cura. El cura tiene una frase que sí que es muy dura en la película, pero que es interesante porque ella seguramente también se la planteó. Si le llega a perdonar el golpe que le da, hubiera ocurrido lo que ocurrió. Sí, que no llega a plantear tanto, no llega a plantear si le hubiera perdonado, sino si directamente le hubiese dado a él la oportunidad de disculparse. Exactamente. Le hubiese dado la oportunidad de hablar, si quizás ese momento hubiera supuesto un cambio en la culpabilidad o en los remordimientos que parece que ella puede tener. Está claro que ante una situación como la que ella vive no puedes dejar ni hablar a esa persona, te ha pegado una hostia, o sea, realmente lo que hace ella de echarle de casa es lo que deberíamos hacer absolutamente todos. Pero sí que es cierto que en una persona normal, pues el remordimiento de encima haberle visto morir momentos después, te queda siempre esa duda de quizá fui demasiado dura, quizá debería haberle dado esa oportunidad de disculparse al margen de la gravedad de lo que ha ocurrido. Creo que eso es muy fácil trasladarlo a modo personal y es un planteamiento brutal. Seguro que más de uno entenderéis el punto a donde quiere hacerte llegar la película. Yo lo entiendo perfectamente a modo personal. Yo sí que viví una muerte cercana donde ni siquiera estaba presente en el momento que ocurrió y también tuve esos momentos de sensación de culpabilidad, y mi culpabilidad y mis remordimientos y mi obsesión simplemente se reducía a que le dije que sí, hijo, le invité a ir a esa excursión donde pasó absolutamente todo. Mi cabeza siempre era de, ¿y si le hubiera dicho que no? Si le hubiera dicho no, mejor hacemos esto, ¿le hubiera pasado? Esas obsesiones y esa sensación de remordimiento infundado y totalmente irracional y absurdo están presentes cuando ocurre una muerte cercana tan brusca. Así que más de uno creo que podréis entender al punto en el que te quiere trasladar la peli. Pero por otro lado también está la parte más turbia del cura. Ese modo en el que le apoya la mano en el muslo ya es un poco raro. Sí, porque sí que es cierto que en ningún momento nos han mostrado frustración sexual en esa pareja, no nos han mostrado la parte más violenta sexualmente que tuvo el marido. Por lo tanto, esa escena sí que es cierto que a mí me ha quedado un poquito más
para darle turbiedad, o sobre todo para el mensaje que Alex Garland quiere dar, pero en este sentido de los problemas que tiene ella, sí que me ha quedado un poquito más metida con calzador, pero que quizá tiene algún tipo de trasfondo que no hemos llegado a comprender. Sí, es como que el cura, yo creo que en la película quiere representar la parte esa de la tentación, ¿no? De hecho, en la parte más de cara al final, ese cura se abalanza sobre ella, está como más baboso, más desinhibido y más incluso hasta jadeando sobre ella. Le dice un par de frases también, donde comenta que la hermosura está ahí para tomarla o para deshacerse de ella, unas frases la verdad que brutales, que no sé exactamente en qué punto trasladarlo de la manera que yo he interpretado la película. Y por último, y no por ello menos importante, los párrocos del bar, básicamente los parroquianos del bar, simplemente es toda esa gente que vivía alrededor de ellos y que no hacía nada o no se quería dar cuenta de los problemas que ellos dos estaban viviendo, bien porque no vivían con ellos o bien porque ellos tampoco sabían expresarlo al exterior y lo dejaban siempre para su casa. Pero sí que hay cierto que hay un personaje concretamente que luego ella ve en su casa cómo la persigue y le cierra la puerta en la cara, un personaje que aparece muy poco en la película y que yo creo que representa ese momento del golpe del marido, esa violencia que ella nunca había visto en él, pero que en ese momento la perturbó tanto como para darse cuenta que no quería saber nada más de él. Ese momento visual o ese par de momentos visuales en la película, hostia, son potentes, a mí realmente me han gustado mucho estéticamente y son de esas cosas por las que os decimos que realmente esta película sí que te presenta un terror tal cual, igual de cotidiano del que te suelen presentar las películas de terror. Sentimos como esa invasión, esa persecución literal, como de un ser que se va a abalanzar sobre ti, a matarte, a perseguirte sin tú saber el motivo. Y esas dos incursiones de ese personaje del bar son brutales. Y antes de irnos al final, a las super secuencias del final, alguien me preguntará, ¿y la amiga? ¿Qué pasa con la amiga? La amiga simplemente creo yo, desde mi punto de vista, que representa ese intento de salir de la mierda, intentar contarle a alguien, intentar encontrar a alguien que pueda comprender el dolor que estás sintiendo, pero que está demasiado lejos y que nunca llegará a tiempo para poder ayudarte, aunque en algún momento llegará. Es que al final estas cosas son trabajos individuales, entonces por mucho que tengas a gente alrededor y a buenas amigas o buenos familiares o gente realmente en la que confías y les puedes contar tus cosas, jamás podrán resolverlos ellos por ti, siempre tendrás que hacerlo tú. De ahí que tengas esas conversaciones con la amiga, se apoye en ella, la amiga sea tan buena amiga y esté tan pendiente de ella e incluso en un momento determinado se ofrezca a ir con ella a esa casa de campo, llegando, como tú bien dices, tarde, porque no es exactamente su trabajo, metafóricamente hablando, resolver los problemas mentales que tiene su amiga. Como digo, es algo muy individual, muy personal y que es trabajo propio. De ahí los problemas de cobertura o las transmisiones que se cortan de vídeo, de la dificultad de que alguien te pueda entender o de dar tu explicaciones de algo que no sabes muy bien cómo hacerlo. Exacto, la dificultad un poco de la comunicación de lo que te pasa, ¿no? Porque ni tú misma sabes ponerle palabras a lo que te pasa. Y Joffrey tiene una frase en esta película que sé que alguno me dirá, no habéis hablado de esa frase, y es cuando dice que su padre, cuando él tenía 7 años, le trataba de hombre blandengue. Esto sé que Alex Garland sacará sus propias conclusiones, pero yo aquí he entendido es un poco cómo ella intenta justificar lo que se convirtió su marido a lo largo del tiempo, cómo le conoció de una manera y cómo intenta justificar en su cabeza que lo que realmente conoció de él es algo que no necesariamente le ocurrió con ella, que quizás son traumas de su infancia, que quizás es culpa de un padre autoritario que tuvo, que quizás es culpa de cómo la sociedad le fue envolviendo hasta llegar a convertirse en ese hombre controlador que ella conoció al final de su relación. Es como intentar justificar que Jeffrey Dahmer hacía lo que hacía por la infancia que tuvo. Pero ahora sí, Rotten, vámonos a la parte más brutal de toda la película, esos 20 últimos minutos, 30 últimos minutos, donde vemos todas esas secuencias realmente más pertenecientes al body horror, totalmente innovadoras y que a mí me han encandilado. No vamos a ir explicando cada una de las secuencias sangrientas que tiene esta película, porque tiene bastantes y maravillosas, como la del buzón, cómo se parte esa mano en dos, cómo ella le clava el cuchillo en la costilla, cómo al atropellarlo le parte el pie, creando así el cuerpo que ella vio de su marido al morir. Aquí es donde realmente la película ya te lo está diciendo, y como he dicho al principio en la parte un poco sin spoiler, yo no entiendo que esto es un giro, yo entiendo que esto ya es la conclusión de la película, donde te ha querido llevar intuitivamente todo el rato, donde la película te ha dejado pistas para que vayas entendiendo y aquí directamente lo confirmes. Hablemos un momento de ese apartado técnico. Exacto, porque aquí la verdad que todo lo he percibido como CGI súper digital, pero que para mí al menos ha sido visualmente muy estético, muy efectivo y que me ha gustado mucho y lo he disfrutado un montón.
para que a veces yo también me trague mis propias palabras de que con los efectos digitales no se pueden conseguir grandes escenas. Su puta madre, los 4 partos, tío. Yo no he visto algo así en años y me ha encantado. Creo que ha sido de las mejores secuencias que he visto en 2022. Me da igual lo digital que sea. Ha sido puto fantástico cómo iban naciendo hombre de hombre de hombre. Y cada uno de un sitio diferente, de un agujero o de un orificio distinto. Con esta secuencia, lo que yo he interpretado es cómo ella percibe las capas de ese hombre del que ella se enamoró. De ahí que vayamos viendo todos los personajes que hemos ido conociendo durante la película para acabar con la imagen de su marido desnudo. De ahí que hayamos visto a todos esos personajes con la misma cara, porque al final simbolizaban capas de la misma persona. Al final todo el mundo tenemos distintas formas de ser o distintas personalidades, por decirlo de alguna forma, distintas caras, mejor dicho, dentro de una misma persona. Yo también lo interpreté así. Cada uno de esos personajes masculinos con el mismo rostro que hemos ido viendo representan una de las partes que conformaban la figura y la persona de su marido, que ella poco a poco ha ido desintegrando para poder lidiar con cada una de ellas. ¿Qué ocurre al final cuando tiene al marido desnudo y ella coge el hacha? Aquí es donde demuestra que ha podido superar todos esos traumas, porque a quien se enfrenta es a la parte más pura, la parte que la amaba, la parte a la que te acoges cuando tienes una relación tóxica con alguien que no te deja dejar a esa persona. Hay que cortar de raíz el problema y quizá tienes que irte a esa parte más sincera, más pura, la parte que la amaba, y desde ahí cortar a degüello. Además me gusta mucho que hayan utilizado el hacha, porque en una de las conversaciones que tiene con la amiga le nombra a esa hacha, se la menciona y se la señala, y ella a raíz de ahí identifica que está ahí, dando a entender también la película que al final tu entorno también puede hacer algo, aunque sea tu trabajo. A mí esa parte del sofá se me ha quedado muy simbólica y muy abstracta, me ha costado llegar a una conclusión determinada, aunque estoy bastante de acuerdo en lo que tú comentas, que al final se tiene que enfrentar a la esencia de lo que reconoce de su marido, que precisamente es cuando ya le vemos realmente a su marido, al que hemos conocido al inicio de la película, y me ha desgarrado muchísimo por dentro la frase de yo solamente quería que me quisieras, como dándole a entender a ella que es algo muy fácil, no pedía nada más, y ella poniendo una cara de resignación de ya, pero yo no puedo obligarme a quererte, ¿no? Una sensación creo que también bastante familiar y bastante cotidiana para muchos de nosotros, por no decir para la gran mayoría. De ahí una frase que me encanta muchas veces repetir en este tipo de situaciones o de conflictos de parejas, donde te planteas de qué es más importante, querer o que te quieran. Al final lo más importante es que tú quieras. Y al final de la película, que la vemos a ella sentada, que llega la amiga y vemos sangre en la puerta, uno dirá, coño, entonces, ¿se lo ha flipado? ¿Ha ocurrido de verdad? Es lo de siempre, es muy simbólico. Esa sangre significa simplemente que ha acabado con su dolor, que está curada. Por eso la amiga cuando llega, ve el coche estampado, no grita, no corre, no se altera. Llega, entra un poquito así con cara ofuscada, pero ve a su amiga sentada y ni siquiera se preocupa. Sí, yo tampoco sé muy bien, y creo que la película tampoco quiere dejar claro si realmente la amiga ve lo que nosotros estamos viendo, ve ese coche estrellado, ve esos restos de sangre, porque yo llego a una casa donde mi amiga está ahí, veo esos restos y echo a correr, me pongo a llorar, grito y la llamo, pero ella no reacciona así, pero tampoco reacciona impasible como si el coche estuviera bien. No queda claro. Yo creo que simplemente la película está constantemente metida en esa metáfora para que tú como espectador percibas que la lucha ha tenido lugar, que esa batalla que tú has visto donde ella se ha enfrentado a todos esos hombres desnudos con el mismo rostro ha ocurrido realmente en su interior, en su cabeza. Esa lucha y esa batalla ha tenido lugar, y su amiga ya se la encontrará con otra ropa, de una forma distinta, pero con las huellas y los restos de lo que ha tenido lugar ahí. Por eso es algo que nosotros percibimos, pero creo que la amiga no. Y fin, así acaba Men. ¿Y por qué hemos podido sacar todas estas conclusiones en vez del mensaje que ahora trataremos de Alex Garland? Porque este señor no es tonto. Este señor ha hecho una película en la que habla de las relaciones tóxicas, al margen de ser mujer-mujer, hombre-hombre, hombre-mujer, ya que las relaciones tóxicas las vivimos todos, independientemente de nuestro género, edad, credo, raza, etnia o cultura. Y además, oye, corregidme si me equivoco, pero creo que es muy simple generalizar sobre cómo se comporta y cómo es un género al completo. Creo que es muy peligroso, incluso diría totalmente amoral, decir que todos los hombres son iguales y que se guían por exactamente las mismas cosas, que a la hora de tener una relación todos los hombres se comportarán de la misma manera porque por naturaleza son así. Y ese es un poco el mensaje que, resumiendo muy mucho, que ahora desglosaremos, ese es un poco el mensaje que Alex ha querido, según él y sus declaraciones, dejar en esta película. Un mensaje que yo, de verdad, sinceramente y honestamente, no lo he percibido así.
¿Por qué Julia Ducournau o el propio Alex Garland no ponen mensajes ni frases directas sobre patriarcado, feminismo, masculinidad tóxica, machismo directamente en sus películas? Porque para las personas que las vean de aquí 10, 20 años, cuando todo esto no esté en auge ni esté de moda, puedan percibir las películas de una forma mucho más inteligente. O sea, sé que hablen de los seres humanos, de las emociones y de las relaciones personales. Exacto, esta película probablemente cuando estas cosas ya no estén tan actuales, seguirá funcionando, seguirá perturbando porque te están contando la historia de una pareja en concreto. Una pareja como muchas, donde también ocurre eso, pero no es determinante el sexo que tenga cada uno para el comportamiento individual que dentro de la pareja tenga cada uno. Vale, vamos a ello. Alex Garland, el director, todo esto siempre lo hacen en festivales, declaraciones, reportajes, entrevistas, nunca dentro de la película. O lo mismo os digo de Julia Ducournau. En este caso nos cuenta de que el personaje del hombre desnudo es Adán y ella es Eva, que en el momento del principio de la película que muerde la manzana es cuando despierta, digamos, la ira de Adán, porque Adán es el malo de la película, ya que Alex Garland dijo que la masculinidad tóxica y el machismo es algo heredado. Por lo tanto, todos los hombres de la historia heredamos toda esa toxicidad desde Adán. Oye, pues el machismo es algo heredado, parece, genéticamente y biológicamente, así que, oye, hombres, no tenéis nada que hacer. De ahí la escena del parto. O sea, Adán va pariendo hombres y todos ya sean niños, hombres educados que simplemente tuvieron un padre también machista por la masculinidad heredada. Todos hemos recibido ese machismo interno aunque no queramos reconocer. Es como que generación tras generación te están pasando esas cosas, ¿no? Esa toxicidad, ese machismo y toda la retahíla de palabras de ese sentido. Por eso lo que se supone que Alex ha querido transmitir con ese parto constante que vemos en la película es ese machismo heredado de generación a generación, dándonos a entender que esas figuras masculinas con el mismo rostro que estábamos viendo eran de diferentes edades precisamente para trasladar esa herencia. Yo la verdad es que ni siquiera percibí que eran de tantas generaciones distintas. Obvio que vi diferentes edades entre esas figuras, pero no como un patrón tan obvio que la película te quiere dejar como mensaje ahí. Pero bueno, que cada uno entienda y perciba la película como quiera. Pero es que encima Alex nos dice también que el personaje de la amiga es el feminismo, al cual ella pues todavía no confía del todo, pero intenta abogar hacia él a la solidaridad del resto de mujeres, y cuando acaba la película ha vencido al patriarcado. Y de ahí que su amiga esté embarazada y llegue, porque ellas como mujeres y habiendo vencido al patriarcado pueden crear una nueva generación de hombres libres de masculinidad tóxica. Todo esto es un resumen de unas cuantas declaraciones que hemos ido leyendo que hizo el propio Alex sobre la interpretación de su película, y muchos dirán, ya bueno, pero si es el director y él dice que el mensaje que quería trasladar con su película era este, pues vosotros no tenéis por qué sacar otra, ¿no? Ni tenéis por qué criticar o cuestionar el mensaje de Alex. No lo cuestiono, si él quería trasladar y transmitir eso a su público, a los espectadores, pues perfecto, obviamente me lo creo. Al punto al que yo me dirijo es que yo no lo he percibido así, o bien porque no lo ha sabido hacer, porque no se ha atrevido a hacerlo tan claro, o porque simplemente hay muchas formas de interpretar la película y no solamente la suya es la válida. Obviamente Alex Garland puede hacer con su película lo que le dé la gana, igual que muchos directores crean distopías y fantasías de ciencia ficción donde su mundo todo ocurre como ellos dicen y se inventan conceptos pues muy variopintos. Pues Alex Garland ha hecho con su película también su distopía, su mensaje y todo lo que tú quieras, pero sinceramente me parece muy peligroso, y un tanto peligroso, al igual que me pareció y me parece las religiones, pues que en las películas se dé este concepto y estas ideologías sociopolíticas de división de sexos, generalizando absolutamente entre todos. Más allá de todo esto, que por supuesto había que contarlo, había que opinar sobre estas declaraciones, al igual que hicimos con Titán, yo creo que lo que pesa y lo que más vale de todo esto es que hablemos de Men, de la película, de qué nos ha parecido la película, de qué le ha parecido a él, qué me ha parecido a mí y qué os ha parecido a vosotros, más allá de quién sea su director y de las declaraciones que han hecho. Absoluto. Que está claro que por supuesto esas cosas influyen, se pueden cuestionar, hablar de ellas, incluso criticarlas o aborrecerlas, o por el caso contrario, aplaudirlas, porque es un gran mensaje para algunos. Pero para mí lo principal sigue siendo el cine, lo que me transmite la película. Para mí la película es algo totalmente distinto a lo que Alex ha declarado en sus entrevistas. Así que yo le voy a poner a Men un pedazo de 10 y por supuesto va a entrar en el top de las películas del año. Yo le voy a poner un 10, pero también os digo porque a mí Anticristo me parece una de las mejores películas de la historia. Esta no le llega a Anticristo ni de lejos, pero el formato, la forma de contarla, la forma de actuar, la forma de plantear la cinta, me ha recordado tanto a ella que no puedo bajar del 10 a Men. Me ha parecido una película increíblemente buena. Una película excelente, que tiene un puntito original, que tiene ese puntito
puntito que se entiende realmente de terror, donde sí que puedo catalogar y distinguir perfectamente el género, a la vez que nos están contando obviamente un drama. Y desde aquí aprovecho para recomendaros Anticristo. Aunque es un poco compleja con respecto al ritmo, más o menos como Men, la película no es larga y además tenemos un pedazo de vídeo súper analítico donde os vamos a explicar absolutamente todo lo que quiso decir Lars von Trier con esta película, y ahí encontraréis las similitudes que hemos comentado al principio con Men. Obviamente apoyo tu idea de que Lars von Trier es otro nivel y que Anticristo es otro nivel de película. En el momento que Alex Garland se deje de gilipolleces, os digo que este director puede llegar muy lejos. Es que no te da la sensación, Rotten, que a veces estas declaraciones parece que se hacen de cara a los medios. Que sí, que a veces, sí. no quiero ser mal pensada, Bueno, de verdad, sélo. pero a veces me da la sensación de que este tipo de palabras y este tipo de discursos se hacen de cara a los medios y de cara a la propaganda y no tanto se quieren representar en la película. Porque al final este tipo de adoctrinamientos ideológicos, religiosos, etc., lo único que hace es empoderar a unos cuantos y autocompadecer a otros. Tiene que quedar víctimas y victimarios para que la gente se enfrente y poder moldearlos mucho más fácil, como se está haciendo en este caso. Sí, pero al final las películas siempre han hecho eso, Siempre. ¿no? Siempre te han presentado Siempre. un conflicto, te han presentado una víctima y te han presentado un verdugo, ¿no? Por decirlo así. Pero siempre lo han hecho de manera individual, de manera individualizado en personas determinadas. Nunca han querido generalizar con todo el mundo. En este caso se ha hecho con el sexo, pero imagínate que se hace una película tan generalista como esto, pero con las razas o con las etnias. Sería, vamos, totalmente peligroso, bochornoso y totalmente cuestionable. Pero volviendo a lo de antes, por suerte, Men, al menos para mí, es mucho más allá que las declaraciones que su director haya hecho sobre ella. Así que vosotros mismos en la caja de comentarios, con todo el respeto que podáis, dejáis vuestras opiniones, tanto si os ha gustado, os ha aburrido, si no la habéis entendido, si habéis tenido otra sensación aparte de la de Alex Garland, de la nuestra, la vuestra propia, si estáis más de acuerdo con lo que ha dicho Alex Garland, si estáis más de acuerdo con lo que hemos dicho nosotros, sea cual sea vuestra opinión, siempre será bienvenida mientras la hagáis con el respeto que siempre os hemos pedido. Y recordad que la nuestra no es la verdadera, no es la única, no es la verdad absoluta, simplemente es la nuestra. Cada uno tiene su percepción de las cosas y aquí simplemente os hemos intentado explicar con mejor o peor expresión lo que hemos entendido de esta película. Así que muchas gracias, Síncope. Como siempre a ti, Rotten. Muchas gracias a todos los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a toda la gente que ha llegado nueva con este vídeo y nos ha dado una oportunidad, al menos de expresarnos. Si te suscribes sería la hostia, pero si no, gracias igualmente. Nos vemos en la siguiente. Venga, Ur.